estudiante de ingeniería electrónica. La materia de antropología cultural, también de la fase 2 de intercambio cultural. La aculturación es el segundo mecanismo de intercambio cultural. Entonces, cuando dos comunidades se unen, ellos con pensamientos totalmente diferentes, formas de caminar, formas de vestir, formas de comer, cuando ellos se unen, tienen contacto, generan un intercambio cultural. Entonces, esto se puede dar de manera sencilla o de manera profunda. ¿Qué procesos llevan a ese proceso de intercambio cultural? Procesos que muchos pierden su identidad o su cultura, la van perdiendo porque van adaptando otras o se va transformando. A medida que se va transformando, se va perdiendo, por decirlo de esa manera. Entonces, ellos intercambian formas de vestir, la comida, las formas de pensar, las formas de hacer sus casas, las formas de comerciar. Esto genera que estos grupos se unan y generen un conocimiento nuevo, un pensamiento nuevo. Entonces, ¿con qué fortaleció mucho la aculturación? Lo que fue la globalización, fue uno de los pilares más importantes para que la aculturación tuviera un eje en todo el mundo. La imposición de proyectos de desarrollo crea aculturación. ¿Por qué? Porque si se va a desarrollar un proyecto en un lugar donde hay un asentamiento y puede que las personas lo reubiquen, les cambien su lugar por otro en buenas condiciones, eso genera una aculturación y pérdida o transformación de la cultura propia. ¿Por qué? Porque si en ese lugar ellos estaban asentados ya hace años por razones, puede ser porque ahí se les facilitaba la pesca, porque ahí se les facilitaba la siembra de algún producto en especial. Entonces eso genera que ellos tengan que cambiar su forma de comer, tengan que cambiar su forma de pensar, que se van a reunir con otras nuevas culturas. Entonces esto es lo que genera el proyecto de desarrollo, genera una imposición y un cambio obligatorio. A veces es bueno, a veces es malo. Entonces la imposición de las religiones hace casi lo mismo. ¿Por qué? Cuando llegaron los españoles a América, generan una aculturación y una pérdida y un cambio en la religión de los indígenas que estaban aquí. Ellos aceptaron que los indígenas se quedaran con ciertas partes de sus creencias para que pudieran aceptar la religión católica. Entonces esto es una transformación y una pérdida lenta, pero por medio de esto hicieron que los indígenas se convirtieran al catolicismo, pero les tocó que ellos siguieran conservando parte de sus creencias, parte de sus mitos, para que pudieran aceptarla como tal. Un caso de aculturación en el contexto colombiano se puede ver en el grupo Embera, el pueblo Embera Catio, que viven en el barrio de Bogotá, El Volador y Brisas. Entonces, estos grupos llegan allá prácticamente con una mano adelante y con otra atrás. Llegan desplazados por la violencia. Estos grupos, algunos grupos al margen de la ley, los hacen abandonar sus tierras. Entonces, ellos llegan allá y eso genera una pérdida de su cultura, una posible pérdida total de su cultura. ¿Por qué? Porque la economía que se mueve en ese lugar no es la que ellos están acostumbrados a vivir. Pues que ellos, por ejemplo, si vivían del intercambio, allá va a ser más complicado. Si vivían de sus tejidos, de la pesca, de la agricultura, en la ciudad no se va a poder vivir de esa manera. Entonces eso genera una pobreza, una pérdida de su cultura, genera, mejor dicho, cambios que muchos no van a poder, muchos pueden hasta llegar a morir en esos procesos porque genera desnutrición, genera hambre. Entonces esto es uno de los casos que más se da aculturación en Colombia, especialmente por la desmovilización causada por algunos grupos al margen de la ley y en algunos casos por el Estado.